Si tenés una agencia de inteligencia artificial y las llamadas de venta no están saliendo como esperás, déjame decirte algo primero. No sos el único. La mayoría de personas que saben de inteligencia artificial, automaciones o sistemas no tienen problema en la parte técnica, pero tienen problemas en la parte de venta o de adquisición de clientes. No saben bien qué decir, hablan de más, se meten muy rápido en la solución o en la parte técnica, o al llegar del momento del precio se sienten incómodos. Y no es porque no sepas vender, es porque nadie te enseñó a cómo ordenar una llamada de ventas para este tipo de servicios. En esta clase te voy a mostrar algo muy concreto, un sistema de 2 llamadas para vender servicios de inteligencia artificial de forma clara y profesional. Cada llamada tiene un objetivo distinto, para que no andes mezclando, para que no estés improvisando. Te voy a explicar cómo llevar la primera llamada de ventas sin ninguna presión a cerrarlo en esa misma llamada, cómo usar una segunda llamada para cerrar, si es que esto tiene sentido, y qué hacer para no quedarte en blanco ni ponerte nervioso en ningún momento. Además, esto no termina cuando cortás la llamada. También preparé un framework y prompts para que después de cada llamada puedas analizar qué pasó realmente, ver en qué te equivocaste y armar tu propuesta clara, sin tener que pensar en todo desde cero cada vez. Si hoy sentís que las llamadas te cuestan o que podrías cerrar más, esta clase te va a dar un montón de estructura. Vamos a empezar por algo clave. ¿Por qué intentar vender servicios de IA en una sola llamada casi siempre te juega en contra? Esto te juega muy en contra porque tenés que improvisar, no sabes qué precio poner, no sabes bien cómo estructurar. Si es una de tus primeras llamadas, seguramente te pongas nervioso, posiblemente digas un precio menor al que es, o le estimes tiempos que no son, o no analices realmente dónde está el mayor potencial de la IA. Por eso preparé esta clase, porque es algo muy común que veo. Bien, vamos a pasar a la explicación directa. Bien, todo empieza cuando alguien agenda una llamada. Y antes de meterte a esa llamada, tenés que hacer algo muy importante que te va a ayudar mucho, es conocer el negocio. Entrar a sus redes sociales, entrar a su página web, entrar al LinkedIn de la persona con la que vas a hablar. Entender y estar con toda la información previa lo máximo posible antes de la llamada. Si en tu calendario, para que las personas te agenden, tenés preguntas, hacé preguntas claves que te ayuden a entender con qué negocio te vas a encontrar e intentá conocer al máximo el negocio, ¿bien? Porque esto es un juego de quién sabe más, ¿ok? Entonces, si vos entras a la llamada sabiendo más sobre la persona, no tenés ningún miedo, porque ya sabes para dónde dirigir la llamada, qué decirle, ¿bien? Entonces, la persona agenda una llamada, te pones a conocer el negocio, te pones a entrar a sus redes sociales, te pones a ver todo lo que más puedas sobre el negocio y después se hace una llamada de descubrimiento. Como te conté recién, hay 2 llamadas. La primera llamada va a ser una llamada de descubrimiento, donde no se busca vender. Bien, lo que se busca en la primera llamada es entender cómo funciona el negocio por dentro. Si intentás cerrar en la primera llamada, te estás adelantando. Lo que tenés que hacer es entender en profundidad qué necesita la persona y ver si realmente la inteligencia artificial le va a servir a su negocio para entrar en la segunda y venderle de una, venderle bien, o sea, venderle conectando con esta persona. Bien, por eso te creé un framework de cómo llevar esta llamada. Bien, te lo voy a explicar muy breve, después al final te lo voy a regalar, así que quédate hasta el final, te voy a decir cómo lo puedes obtener para que lo puedas usar, bien, pero te lo voy a explicar bien por arriba para que lo entiendas y cuando lo tengas lo puedas usar. Lo primero que hay que hacer es marcar el terreno, lo primero que tenés que hacer es explicarle a la persona para qué está en esa llamada y qué van a hacer en esa llamada, bien, tenés que ser la autoridad de la llamada, no podés empezar una llamada estando nervioso, esperando que la otra persona hable, no, lo primero que tenés que hacer es saludar a la persona, preguntarle cómo está, de dónde es, hacer un poco de conexión, un poco de rapport se llama, pero conectar con la persona muy poquito como para que sea una conversación humana, la típica conversación informal que se tiene en cualquier lado, si vas a la carnicería y hablas con el carnicero, más o menos esa conversación informal, preguntarle dónde es, no sé cómo está el clima, o contarle que te interesaría ir, solamente para hacer una mínima conexión, ¿bien? Y después marcar el terreno, explicarle qué van a hacer en esa llamada y cómo se va a estructurar, ¿bien? Eso le baja defensas y te da el control, ¿bien? Las ventas se dan cuando hay control y confianza, ¿bien? Cuando las personas confían en vos, te van a comprar, pero si no marcas el terreno, si no marcas el marco, se llama en el closing, la persona va a tener el control de la llamada y seguramente vayas a terminar dando el precio o diciéndole algo que no te conviene a vos en la primera llamada. Así que tenés que marcar el terreno y siempre tener el control de la llamada. Vos sos el que la va a ir guiando porque tu mindset tiene que ser, bueno, estoy acá para ver si puedo ayudar a este negocio, si lo que yo hago le puede llegar a servir. Entonces, a partir de tener ese pensamiento en tu mente, no pienses, no, en esta llamada le tengo que vender y tengo que, no sé qué, y tengo que darle la respuesta a todas sus preguntas. No. Tu forma de verlo tiene que ser, bueno, voy a ver cómo lo puedo ayudar y si lo que yo hago lo puede ayudar. Lo segundo que vas a hacer es entender todo el negocio, qué venden, a quién, cómo gana plata, qué es importante para ellos, dónde siente que tienen su cuello de botella, bien, entender cómo llegan los clientes, cómo se comunica, quién responde los mensajes, qué pasa cuando alguien escribe, bien, meterte en la parte de entrega del servicio, cómo entregan el servicio, cómo hacen el onboarding, cómo hacen los seguimientos, qué cosas siempre hacen igual, cuáles son las tareas más repetitivas, de dónde dependen de muchas personas. Ver cómo se organizan y qué control tienen, bien, cómo llevan la información, qué herramientas usan, qué miden, qué no. Básicamente entender todo, bien. Y por último, una vez que entendiste todo, ya te digo, esto te lo voy a dejar para que, si lo querés, escribime por Instagram y te lo mando. O sea, decime, vi el video, quiero
el framework, ¿ok? Ya te lo voy a dar, así ya lo tenés, porque me estoy muriendo de ganas de dártelo. Así que vas a seguir estos 3, 4 pasos para conocer tu negocio. Acá tenés preguntas, acá tenés qué es lo que tenés que preguntar, ¿bien? El objetivo de esto no es que tengas un guión, sino que sepas cómo llevar la llamada, ¿ok? Y que te sea natural, que sea escuchar. Esto es lo más importante. Si tuviera que darte un solo consejo para tu llamada de ventas, te diría que escuches, ¿bien? Y que hagas preguntas relacionadas a lo que la persona te dice, ¿bien? Obviamente, no te vayas, si la persona se está yendo a hablarte de su vida, no te pongas a preguntarle sobre su vida, pero escucha, capaz que te menciona muy poquito sobre un problema que si empezás a indagar vas a encontrar un problema gigantesco, o quizás te des cuenta que por ahí no es y tengas que redireccionar la conversación hacia otra área del negocio. Bien, la mayoría de personas no saben dónde pueden aplicar la inteligencia artificial, o si creen que saben, posiblemente no sea el lugar donde más apalancamiento tenga la inteligencia artificial, ¿ok? Así que estas 3, 4 fases te van a servir para entender en profundidad el negocio. Por último, lo que tenés que hacer es conectar todo lo que escuchaste, mostrarle que estuviste prestando atención, decirle si sí la inteligencia artificial lo puede ayudar o si no lo puede ayudar, y cerrar la llamada de diagnóstico. Bien, el próximo paso es decirle lo que va a pasar. Bien, la persona se tiene que ir con claridad de qué es lo que va a pasar. Bien, vos de esa llamada lo que te tenés que lograr al final es reagendarle una llamada para las próximas 48 o 72 horas como máximo. Bien, ¿qué va a pasar en la segunda llamada? Ahora lo vamos a ver. Pero tu objetivo va a ser decirle, bueno, creo que la IA te va a poder ayudar. Tengo un montón de información sobre tu negocio, voy a crear una propuesta, voy a crear un paso a paso, voy a crear, una propuesta y vamos a reagendar una llamada para los próximos, ya te digo, 24 o 72 horas, lo antes posible, bien, si es 24 horas y vos podés y la persona puede, mejor, bien, máximo 72 horas para que la persona no se vaya a otro negocio o no se olvide o lo que sea. Bien, entonces, ¿qué vas a lograr con esta llamada? Que el cliente se sienta entendido, que vos entendés el negocio realmente y que tenés la materia prima para una propuesta sólida. Bien, muy importante, que me olvidé, pero muy importante que a esta llamada entres con una inteligencia artificial que analice la llamada. Si tenés una agencia de inteligencia artificial, seguro sabés esto, pero conozco a agencias que no lo hacen. Métete con una IA que analice las llamadas. ¿Cuáles? Tenés Phantom, que es gratis, tenés Fireflies, que también está muy buena, tenés Red Eye, que también está muy buena, podés usar cualquiera, hay un montón, está Gemini también ahora, que ya se te conecta directo con tu Google Meet, así que, pero métete con una inteligencia artificial para poder analizar la llamada. ¿Por qué? Porque te preparé algo que te va a servir muchísimo. Vos vas a agarrar toda esa transcripción que te va a dar la inteligencia artificial y le vas a mandar este prompt, ¿bien? Con la transcripción, ¿bien? Le vas a mandar este prompt con la transcripción de la llamada. ¿Para qué te va a servir este prompt? Este prompt te va a dar claridad. O sea, todo lo que vos no entendiste en la llamada o los detalles que te perdiste, este prompt te va a permitir entender todo su sistema, detectar donde la inteligencia artificial realmente le suma valor, bien, traducir toda la conversación en oportunidades concretas de servicio como agentes, como go high level, como automatizaciones, como un clon de inteligencia artificial, bien. Y todo esto te va a ayudar a armar la propuesta lo mejor posible, bien. Entonces, para que no tengas que estar anotando, para que no tengas que estar ya pensando o acordarte de lo que pasó en la llamada o verte una grabación, te preparé este prompt para que vos copies este prompt, le pegues tu transcripción de la llamada, que hay un lugar donde tenés que pegar la transcripción de la llamada, acá mismo le pegás la transcripción, se lo envía a ChatGPT, a Gemini, a la IA que más te guste y te va a crear la propuesta, te va a crear en donde más se aprovecha. Bien, y tengo un segundo prompt para esta llamada que también te va a servir muchísimo y es evaluar esto es para vos, o sea, lo otro era para el cliente, para analizar lo que decía el cliente. Y esto que preparéis para vos, ¿bien? Esto es un prompt que va a analizar tu llamada. Te permite ver cómo fue objetivamente la llamada, si estuvo bien, si estuviste mal, identificar cuáles partes fueron las que mejor funcionaron y cuáles podés mejorar, ver si realmente fuiste bueno, te mejora tu propio guión de venta, ¿bien? Entonces, esto te va a ayudar a mejorar vos para las próximas llamadas que tengas, ¿bien? Y en esto tenés que hacer lo mismo. Copiar el prompt, pegarle la transcripción de la llamada y te va a dar la información para que puedas mejorar. Así que ya te digo, si querés esto, los frameworks, los prompts, todo, escribime que te lo mando. ¿Ok? Entonces, volvemos al gráfico. ¿Qué vas a hacer? La llamada de descubrimiento. ¿Cómo? Como te acabo de explicar. Bien, le vas a pasar a una inteligencia artificial la llamada con el prompt que te compartí. Vas a crear una propuesta con ChatGPT. Obviamente la vas a revisar y la vas a mejorar y le vas a agregar cosas. Le vas a acomodar fechas, le vas a poner precio. Bien, y tenés la segunda llamada que es la llamada estratégica. La llamada donde le vas a mostrar la solución, le vas a mostrar el impacto, le vas a dar tu precio y la vas a cerrar. Bien, porque si seguís esto y usás los GPTs y seguís los frameworks, vas a cerrar muchas más llamadas. También tenés que saber que no todas las llamadas se van a cerrar y incluso vas a hacer, posiblemente, a no ser que tengas mucha autoridad o seas muy bueno vendiendo, vas a cerrar menos de la mitad de las llamadas. Bien, a no ser que pasen una de las dos cosas que te mencioné antes. Pero no importa, o sea, si no aplicas esto, vas a cerrar al menos del 10% de las llamadas, lo más posible. Bien, así que te voy a mostrar cómo llevar esta segunda llamada para que sea lo mejor posible también. Bien,
Ahí estamos, había que actualizar la página. La segunda llamada, lo que tenés que hacer es mostrar la propuesta y cerrar. Lo primero que tenés que hacer en la llamada es mostrar que entendiste todo lo que hablaron la vez pasada. Hacerle un resumen de todo lo que te dijo. Bien, explicarle la lectura del negocio, mostrarle la estrategia antes que la solución. Bien, le mostrás por qué empezarías por algo y no por otra cosa. Le mostrás que no todo se puede automatizar. Le mostrás las prioridades, le mostrás el impacto que vas a tener. Le presentás tu propuesta que creaste con ChatGPT y los prompts por etapas. Bien, qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, qué se podría hacer más adelante. Cada etapa tiene un porqué. El cliente necesita saber mucho el porqué, ¿bien? Y no meterte en la parte súper técnica de decirle, no, vamos a crear un N8N, self-hosting y la base de datos, no sé qué. A no ser que la persona sea muy técnica, esto no lo va a entender, ¿bien? Si es una persona técnica, quizás puedan mencionar algunas cosas, ¿bien? Pero si la persona que está contratando es principalmente porque posiblemente no sepa. Así que no le hables de la parte técnica. Veo muchas personas y que es normal porque uno, estando en el día a día trabajando, piensa que todo el mundo sabe lo que uno sabe y en realidad no, ¿bien? Entonces, no te metas en la parte técnica, solamente presentáselo por etapas, qué es lo que va a conseguir, ¿bien? El porqué de cada cosa y después vas a hablar de la inversión con calma, ¿bien? Vas a mostrar el precio, tranquilo, ¿bien? Lo vas a conectar un poco con la eficiencia o el tiempo o el control o la escala de lo que va a conseguir, ¿bien? Si le damos lo que va a conseguir a la persona mejor, ¿bien? Le vas a mostrar tu propuesta, le vas a mostrar lo que va a conseguir y decís tu precio. Y no te justificás, ¿bien? Acá este es un error muy común, la mayoría se justifica en su precio. No, eso vale lo que vale porque es tu trabajo, porque es tu conocimiento y porque la persona, y porque si llegaste a esta etapa es porque tu servicio lo puede ayudar. Si vos en la primera llamada te diste cuenta que no lo puedes ayudar, o porque tiene un negocio que no conoces y no te interesa meterte, o porque la IA no es lo que necesita, o porque tiene que resolver problemas antes de instalar la inteligencia artificial, lo que vas a hacer en la misma primera llamada, si es que lo puedes detectar ahí, o después de la primera llamada, es serle sincero y honesto y decirle, mira, siento que todavía no te puedo ayudar, o siento que no te puedo ayudar por esto, esto y esto, si querés se lo decís, si querés no, depende de lo que sea, obviamente. Entonces, si llegaste hasta este punto es porque lo que vos le vendés lo va a ayudar, ¿bien? Entonces, le decís lo que cuesta, le mostrás el beneficio que va a obtener y te quedás callado esperando a ver qué te dice la persona, ¿bien? Lo más probable es que tenga alguna duda, alguna cosa, y lo que vas a buscar es cerrar en esa misma llamada, ¿bien? La mayoría te va a mandar y decir, no, sí, mandame el presupuesto por email. No, o sea, hay gente que lo hace, todo bien con esa gente, pero lo más probable es que mire el email y se olvide, y si tiene una duda, ni siquiera te la pregunte, ¿bien? Lo que vos tenés que buscar en esa segunda llamada es ya cerrarlo, y si podés, que te haga una reserva o que te pague una parte del servicio, mejor, ¿ok? ¿Por qué? Porque la persona, una vez vos terminás la llamada con esa persona, ya no tenés el control de qué pasa después. O sea, si esa persona, que es una persona igual que nosotros, o sea, aunque sea un dueño de negocio más grande que el tuyo o lo que sea, o más grande de edad, termina siendo una persona y tiene dudas, tiene miedos y charla con la gente. Entonces, quizás terminó tu llamada y se fue a hablar con la señora, con la esposa, que no entiende nada de todo lo que vos le acabas de explicar, ni escuchó toda la conversación y le dice, no, quizás no contrates, porque mirá, vale tan caro, vos decís que va a servir, ¿y qué pasa si pasa tal cosa? La señora va a tener algunas objeciones o algunas preguntas que vos no se la pudiste explicar en la llamada porque no las escuchaste, no las viste, o el hombre o la mujer, lo que sea, el dueño de ese negocio no va a saber explicárselo tan bien a la persona que le está cuestionando, y vos no estás ahí para responder esas preguntas, entonces la persona va a decir, bueno, ya está, no compro, ¿bien? Y después en los seguimientos, en lo que sea, que vuelva a querer charlar con vos o que vuelva a eso, ya es un poco más difícil. Así que te recomiendo que en la primera llamada, en la segunda llamada, al final consigas algo de compromiso o una parte del pago o lo que sea. Bien, entonces, la idea es que una agencia de inteligencia artificial no vende bots ni automatizaciones. Lo que vos tenés que vender es claridad, sistema, orden, capacidad de escalar. Primero tenés que entender el negocio y después mostrarle cómo la IA lo puede potenciar. Así que nada, espero que este video te haya gustado. La verdad que di una masterclass. Me encantó cómo di la clase, siéndote completamente sincero. Creo que es lo que me hubiera servido cuando empecé en este mundo de vender servicios por internet. Así que nada, espero que te haya gustado. Si querés todo este framework, pedímelo, que te lo envío, escribime a mi Instagram y te lo mando. Así que nada, espero que te vaya bien. Suscríbete, voy a estar subiendo un montón de información. Hace más de un año tengo una agencia de inteligencia artificial y todo esto lo vengo aprendiendo hace más de un año. Y hace más de 3 años estoy vendiendo servicios por internet. Así que algo de todo, algo de esto, creo que sé. Así que si llegaste hasta acá, espero que te sirva, metele. Si llegaste hasta acá es porque realmente te interesa este mundo y porque esto te está aportando. Así que nada, espero que realmente te sirva porque ese es mi único objetivo con este video y nos vemos en el próximo.